Acompañan en el escenario la doctora Nelcy Paredes de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ASEMI, al doctor Carlos Eduardo Jurado, director ejecutivo de la Cámara de la Salud de la ANDI, a la doctora Marisol Sánchez, directora ejecutiva de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la ANDI, y al doctor Augusto Acosta, gerente general de Murano Consultores, quien será el moderador para este panel. Así que, doctora Acosta, usted tiene la palabra. Bienvenido. Sí, cómo no. Solamente me pongo de pie para presentar un respetuoso saludo a toda la audiencia, agradecerle a Andy y a su Cámara de Dispositivos por su invitación a participar con ustedes como moderador de este panel, y viendo que todavía quedan unas sillas vacías, permítanme, mientras terminan de llegar las personas y de entrar las personas, compartir con ustedes la anécdota de una persona, un conferencista que llegó en algún momento a hacer una presentación y se encontró que, a pesar de que estaba a tiempo, solamente había una persona sentada frente a él para escucharle la presentación. Miró su reloj, esperó 10 minutos más y decidió a los 10 minutos pues que tenía que cumplir porque se tenía que ir, y hizo la presentación, y cuando terminó, quien lo estaba escuchando se paró y lo aplaudió con mucha efusividad, y el conferencista se fue a despedir y su audiencia le dijo: no, usted no se puede ir todavía. Dice: ¿cómo así que yo no me puedo ir si yo ya hice mi conferencia? Dice: no, señor, usted no se puede ir porque es que yo soy el siguiente conferencista. Muy bien. Perfecto, muy bien. Solo a título introductorio quisiera compartir con ustedes dos reflexiones. La primera es que todos sentimos y todos conocemos con total claridad las dificultades que viene sosteniendo en materia de liquidez el sector de salud en los últimos meses. Es un tema que parece que fuera de nunca terminar y que al mismo tiempo se convierte en un reto permanente. Segundo, digamos que el gran reto que hay en Colombia, que es al mismo tiempo una tremenda oportunidad, es la que de alguna manera ha venido enunciando el ministro de Salud, como también lo dijo implícitamente esta mañana, respecto a la enorme responsabilidad que tenemos todos de responder al reto de cómo, con el monto de recursos que tiene el Sistema General de Salud, que es un monto cercano para el Sistema General de Salud a los 36 billones de pesos, cómo con ese monto se logra dar servicios de salud a los 44 o 45 millones de afiliados que hoy tenemos. Es un reto enorme y es un reto que desde luego tiene que partir de la base de que en la situación actual de las finanzas del sector público en Colombia, difícilmente va a poder contar el sistema de salud con un mayor volumen de recursos. Por eso el reto es especialmente grande, se saben las estrecheces, y en ese propósito, precisamente, pues este tipo de foros me parece que son una gran oportunidad para contribuir en el análisis y en el debate que tendrá que ser cada vez más amplio para tratar de responder al reto y a la oportunidad que existe. Le doy la bienvenida a la doctora Nelcy Paredes, al doctor Carlos Eduardo Jurado, a la doctora Marisol Sánchez, y de acuerdo con el orden previsto, le doy la palabra entonces a la doctora Nelcy para que nos haga sus reflexiones sobre los temas que están a su cargo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, vengo en representación de ASEMI, del doctor Jaime Arias, quien no pudo asistir. Estuvo por acá hace un momento, pero le tocó salir. ASEMI es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, que representa
las EPS, principalmente las del régimen contributivo. Bueno, en el tema de los dispositivos, pues todos los que me antecedieron mostraron la importancia de los dispositivos en el proceso de atención. Nosotros somos conscientes de la importancia tanto de los medicamentos como los insumos, los dispositivos médicos en el proceso de atención. Son un rubro importante del gasto, pero no solamente eso, es un insumo importante para una buena atención de la población. En su conjunto, Marisol daba unas cifras muy interesantes de lo que representa tal vez el doctor McMaster, de la importancia de este grupo de insumos y dispositivos médicos en el gasto en salud. No hay, en las cifras que tenemos nosotros en la SEMI, no se puede claramente sacar cuánto es el monto de los dispositivos, porque buena parte de ellos están contenidos en los costos de las intervenciones médicas. Hay algunas cosas que se pueden desagregar, otras no. Entonces, no me complace ver las cifras que presentaron los de la ANDI en el tema del tamaño del mercado de los dispositivos médicos. Entendemos que para una mejor atención necesitamos hacer una evaluación de todas las tecnologías, no solamente medicamentos, también los insumos, todos los insumos, pero particularmente en este rubro, como hay tal diversidad de productos, pues la evaluación se hace más compleja. La evaluación desde el punto de vista de cómo garantizar los recursos suficientes para poder otorgar estas prestaciones a toda la población. Los dispositivos son tan importantes y tienen que ver tanto con el conocimiento médico, tienen que ver con las ciencias médicas y el conocimiento médico. En todos tipos de insumos vemos que hay participación del conocimiento médico, tanto en los consumibles, desde los pañales, que también hemos encontrado nuevas innovaciones en todos estos gasas, todos, y los dispositivos médicos, los equipos biomédicos, en todos tenemos las ciencias médicas y el conocimiento médico cada vez más innovador en buscar nuevas y mejores prácticas para introducir una mejor calidad en la atención. Pero eso nos impacta y nos pone unos retos importantes a los financiadores y a los prestadores de servicios de salud en este sistema. En el sistema de salud en cualquier parte del mundo, no solamente en Colombia, en cualquier parte del mundo. La industria es, pues ustedes lo saben mejor que nosotros, pues es una industria compleja. Recientemente también está con todas las innovaciones en bioingeniería, nanotecnología, todo lo novedoso de sistemas de información y comunicaciones. Muchos equipos tienen de las tres cosas al mismo tiempo, eso lo hace mucho más complejos, pero también hay cosas más sencillas. En el tema de consumibles, ahorita Marisol sí presentaba unos datos de recobros. El tema de los pañales es un tema muy importante. No lo reconoce el sistema, no está incluido en el cálculo de la UPC, se maneja como servicio no POS, que tampoco lo paga el FOSIGA. La ley del plan de la primera administración del presidente Santos, hay un articulito por ahí que dice: no se puede pagar servicios no médicos con cargo a los recursos de salud. Dentro de esos servicios no médicos con cargo a los recursos de salud que no se pagan están los pañales, están las cremas, los colchones antiescaras, las camas hospitalarias, en la atención domiciliaria. Nada de eso se puede pagar con recursos de la salud.
por autorización o por desautorización expresa de la ley. Son insumos que los requiere el proceso de obtención en muchas patologías. Se están solicitando por tutela, porque tampoco el Comité Técnico Científico está autorizado para aprobar ese tipo de insumos. Recordemos que los comités técnicos científicos, primero, que el POS es el marco del contrato entre la EPS y el Estado, que la EPS no puede dar cosas que no están en el POS sin autorización expresa de una autoridad. Nosotros en el ministerio, cuando yo estaba en el ministerio, para eliminar de un paso por la vía judicial, creamos los comités técnicos científicos como una manera de autorizar fuera de contrato, como cualquier contrato de obra pública. Si yo contrato la carretera de esta, yo no puedo hacer el sendero adicional si no hago un contrato adicional. Autorizamos los comités técnicos científicos para poder autorizar ese sendero adicional de acuerdo con unas justificaciones que debía dar el médico tratante. Pero ese comité técnico científico se creó primero solo para medicamentos, después para otras cosas, pero lo que no está excluido del POS, lo que no está permitido, tampoco lo puede estudiar el comité técnico científico. Entonces, ¿a dónde va a parar esas solicitudes de insumos que no son de salud, que requiere el paciente, que fue prescrito por un médico y que no lo puede aprobar el comité técnico científico? A una tutela. Y la tutela es para una persona, no es general. La Corte dice, me tienen locos, ya ha dicho que los pañales deben estar financiados por las EPS, deben otorgarlos. Pero es que la tutela la dio a Pedrito Pérez. Si Teresita López se acerca a pedir pañales, tiene que hacer otra tutela. Esas son las reglas de juego que están establecidas para la financiación con recursos públicos de cosas que se otorgan por tutela. ¿Que nos molesta eso? Pues habría que cambiar la política pública y cambiar esas normas que hacen que o nos vayamos por el CTC para algunas cosas o nos vayamos por tutela para otras cosas. Si queremos dar esos insumos de manera general, pues tendremos que hacer algunos ajustes en los arreglos institucionales y mirar, ya vamos a ver después, la plata, que aunque a algunos no les guste, pues tenemos que pensar en ella. Porque la salud no tiene precio, pero sí tiene un costo y todo vale. Yo no creo que la industria nos dé los medicamentos gratis, ni el médico nos dé la consulta gratis. Entonces, todo eso toca pagarlo, toca buscar los fondos para poderlo financiar. Ese rubro de consumibles es muy importante en el gasto actual del sistema y no tenemos financiación, no hay financiación. Hemos estado, en la ley estatutaria quedó un rubro para buscar recursos, como no se pueden pagar de salud y es más o menos de protección social, pues entonces busquemos un rubro de protección social a donde podamos, con el cual podamos financiar este tipo de servicios. Si se requieren con necesidad, porque aquí también hemos estado encontrando que también hay, tampoco financian a las personas más pobres, digamos, que también es otra política para, en general, revisar. Nosotros que tenemos la posibilidad de tener un salario, bueno, pagamos mucho para salud y casi no usamos, entonces todo el mundo dice, pero si yo pago mucho y no uso, entonces ¿dónde está la plata? Está en esa mancomunación, en esa bolsa común que dijo el ministro esta mañana, y así no lo use, la plata se mete en un fondo común y ayuda a financiar a los que
usan el sistema y lo usan mucho. Cuando se trata de algunos de estos productos que no están en el POS, ya sea consumibles o el estén coronario, medicado cuando no estaba en el POS o muchos otros dispositivos que ahora se recobran, muchos son de gente que realmente puede pagar. La discusión es dónde está el principio de solidaridad, o nos parece mucho el principio de solidaridad y entonces busquemos otra fuente de financiación para esos productos. Bueno, esas son algunas de las angustias que tenemos entre las EPS. Todo el mundo cree que, pues porque así lo han vendido algunos, que la EPS coge la plata y se queda con ella y no paga. Realmente estamos gastando más de lo que está recibiendo el sistema. Y en eso todos tenemos que hacer un acto de contrición, todos, desde el paciente hasta la industria, pasando por las EPS, las IPS, por todo, por el mismo gobierno, en ver cómo podemos racionalizar sin racionar. Racionalizar es dar lo que se necesita cuando se necesita a precios razonables, sin racionar para evitar la baja calidad de la atención. Y ahí tenemos que buscar esos modelos de atención que nos lleven de esa manera a una sostenibilidad del sistema. El mercado de dispositivos es un mercado complejo. Hay productos muy competitivos y hay productos monopólicos. Las decisiones de política tienen que ser ajustadas a cada mercado. Me parece que eso uno no puede hacer la decisión de política igual para todos los productos, no. Eso toca mirarlo por partecitas. Una de las decisiones de política es la regulación de precios. Creo que es un instrumento de política que debe ser usado, no es el único. Hay que saberlo usar también, porque si no se hace adecuadamente y no se hace seguimiento periódico a esa política de precios, puede generarnos distorsiones. Creo que cuando se tomó la decisión de libertad de precios de medicamentos había un modelo de fijación de precios que generaba distorsiones porque no se hacía seguimiento. No se hizo en su momento un seguimiento adecuado y generó distorsión en el mercado y por eso terminamos yéndonos al otro extremo de libertad de precios. Creo que es un instrumento, hay que saberlo usar con los productos que se requieran, en el modo que se requieran, para eso se necesita mucha información. Ahora, la política de precios no es el único instrumento y yo les voy a mostrar dos gráficas que me muestran que la regulación de precios de medicamentos fue importante o ha sido importante para disminuir el costo promedio de los pacientes con esos medicamentos. Esta es una gráfica que muestra cuál es el costo promedio de los medicamentos que están incluidos en la regulación de precios. Efectivamente, en el 2012, que es la línea azul, el costo promedio estaba mucho más alto que lo que está en el 2014 y 2015. O sea, sí tiene un impacto esa política en el costo promedio de los medicamentos. Pero esto en general les sirve a la sostenibilidad del sistema, pues hay otras variables que hay que mirar. Entonces miremos qué pasó con la frecuencia o la utilización. Logramos controlar el precio promedio, pero se nos disparó la frecuencia. Entonces en la línea azul otra vez es la más antigua, la línea moradita es el año 2015. Entonces, podemos controlar el costo promedio, pero la frecuencia se dispara. Esa frecuencia de utilización hay que mirarla con mucha cautela. Puede ser que sí se requiera, que más pacientes se requieran
ese tipo de medicamentos, que las dosis que se estaban dando antes eran las que se daban en el 2014, ¿por qué no se daban en el 2015? O sea, ¿qué pasa ahí con esa demanda? ¿Por qué se explota la demanda de esa manera? Finalmente el gasto total de estos medicamentos crece, no disminuye, a pesar de que el costo promedio disminuye. Eso no quiere decir, eso hay que mirarlo mucho más, con mucha más lupa. Estos son los datos agregados que nos dicen, la conclusión es, la política de precios es necesaria, hay que saberla usar, pero no es suficiente. Y creo que el mensaje del ministro es un poco ese. Las frecuencias de utilización están disparadas. Y estos medicamentos, metemos un poco de medicamentos y dispositivos y insumos al POS. Nosotros pensábamos que baja el ONOPOS y el mismo año el ONOPOS está disparado. Yo creo que estamos desperdiciando recursos y el desperdicio es una falta de ética. Estamos desperdiciando no solamente en lo de alto costo, de pronto estamos desperdiciando en muchas cosas que dicen, pero pues eso es baratico, sí, pero con los volúmenes de lo que tratamos en este sistema, pues ese desperdicio puede evitar que llegue una tecnología en un dispositivo que sea altamente costo efectivo y que sí amerite entrarlo al POS y darlo masivamente a toda la población que lo necesite. Estamos desperdiciando cuando el ministro decía que la tasa de cesáreas es del 70%, cuando en el mundo entero es del 16%, ¿no estaríamos ahí un poco desperdiciando recursos? Cuando estamos dando hormona de crecimiento a un país como si fuéramos enanos todos. Y no solamente para los niños, mirando las cifras, es para adultos. O sea, ¿en qué estamos haciendo? ¿Estamos prescribiendo hormona de crecimiento en donde no se necesita? Estamos desperdiciando, ¿en qué más estamos desperdiciando? O sea, podemos hacer un análisis entre todos y aquí sacamos 1001 ejemplos de dónde estamos desperdiciando. Tenemos que hacer mucha discusión entre todos de cómo podemos hacer mejor, más eficiente el gasto del sistema, para poder darle cabida a las nuevas tecnologías que pueden impactar mucho el bienestar y la atención de las personas. ¿En dónde podemos ahorrar? ¿En dónde podemos eliminar esos desperdicios para poder darle espacio a lo que realmente se necesita? El FOSIGA, mirando un poco la evaluación que hace la SIC sobre el tema de la prueba piloto en el STENT, parte de todo esto lo paga el FOSIGA, no solamente por el no POS, esa sería la inquietud de lo de la SIC, es también con lo que se incluye al POS y se paga por la UPC. En las dos financiaciones está la financiación pública. Así no lo pague directamente el FOSIGA, si se incluye y se gasta en el POS, eso tiene que ser pagado con la UPC. ¿Y la UPC de dónde sale? Pues de las contribuciones y de los impuestos que todos pagamos para la salud. Entonces, tenemos que saber comprar, tenemos que saber y hacer mucho más análisis. Creo que nos falta, y en tema de dispositivos nos falta mucho más investigación de costo-efectividad, pero no solamente a nivel del INVIMA o del IETS, que a mí es una buena estrategia, pero me parece que hace falta mucha más celeridad. También debemos hacer evaluación de costo-efectividad en la práctica diaria. El médico, hacer seguimiento de las cosas que prescribe, en qué casos sí funciona, en qué casos no funciona, para ir eliminando esos
baches de desperdicio que nos afectan la financiación de todo. En esto todos tenemos que hacer una reflexión. Si queremos que el sistema funcione, tenemos que hacer mucho más análisis de costo-efectividad, incluyendo el de capacidad presupuestal, porque si yo le quiero dar toda la tecnología al servicio de mi paciente, tengo que también garantizar que estén los recursos suficientes para podérselo dar. Un derecho sin recursos es un saludo a la bandera. Y no solamente recursos financieros, físicos, humanos, todo esto. Y es un reto que tenemos todos, no solamente las EPS. Creo que la ley estatutaria nos implica un reto adicional para poder hacer pausadamente, no como perros y gatos, pausadamente un análisis del gasto que estamos teniendo si queremos que este sistema… Podemos eliminar las EPS. Si no hacemos el mismo análisis, tampoco va a ser sostenible. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Doctor Mota, muchas gracias por la invitación. Marisol, muchas gracias por la invitación. Los felicito de antemano por la gran asistencia, por la gran acogida que tuvo el foro. Me parece maravilloso que tengamos este tipo de respuestas frente a estos eventos del sector que cada día nos convocan muchísimo más. Creo que quiero arrancar, la idea ahorita es compartirles a ustedes un análisis que hicimos desde la Cámara Sectorial de Salud relacionada con cuando sale todo este tema de regulación de precios de medicamentos hacia el 2011-2012, pues lo primero que decimos es ¿qué está ocurriendo alrededor de estos medicamentos? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de los dispositivos? La regulación que se nos viene encima alrededor de precios, la regulación que se nos vino encima en ese momento alrededor de lo que tocaba hacer alrededor de recursos humanos, en fin, una cantidad de regulaciones que cayeron en un momento determinado sobre los prestadores de servicios, que dijimos, veamos a ver por qué lado abordamos el tema y veamos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque finalmente o podemos terminar perjudicados o puede terminar perjudicada la sociedad en su conjunto en la medida que no podamos llevar los servicios a la comunidad que los necesita. Entonces, se arrancó primero un estudio alrededor de veamos qué otras experiencias similares existen en otros sectores. Me acuerdo que hicimos una reunión de nuestra junta directiva con la junta directiva de la Cámara de Energía de la ANDI y les decíamos cómo se hace el proceso de regulación de precios dentro del sector energético. Y la respuesta fue muy sencilla, bases en el WACC. El doctor Rodrigo, precisamente aquí presente, le llevamos en alguna ocasión los resultados de ese análisis de WACC y decíamos, mire, esta puede ser una senda por la cual podemos coger para empezar a enganchar muchos de los elementos que tenemos hoy alrededor de esos bombardeos sobre precios que tenemos en el sector. Después vino el tema de, bueno, ya tenemos los precios regulados en medicamentos, veamos cómo impactan. Y creo que aquí es una reflexión que debemos hacer, porque se arranca una regulación a partir de una concepción errada de lo que es un sector. Y yo quiero hacer un llamado de atención sobre ese tema porque si ustedes se ponen a ver, siempre el sector salud ha sido el patito feo dentro de todos los comentarios
Y siempre el sector salud tiene los comentarios malucos dentro de la prensa y siempre el sector salud tiene muchos elementos negativos que lo rodean y no valoramos todo lo que está haciendo el sector salud por la economía, por la población, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, no valoramos el tema de la cadena y al vernos por fuera de esa cadena productiva, pues resulta que Dispositivos hace su análisis, la industria farmacéutica hace su análisis, la Cámara Sectorial de Salud hace su análisis, la Cámara de Gases hace su análisis, viene Nelsi y nos presenta el otro análisis y cada cual muestra una cuestión totalmente diferente que lleva a lo que nos mencionaba esta mañana el señor ministro. Entonces cada uno tiene la razón, pero resulta que ninguno de los 5 puntos de vista ni el de los usuarios coincide en ningún punto. No nos encontramos por ningún lado. Y entonces aquí la culpa no es del uno, ni del otro, ni del de más allá, ni del de más acá. En esto estamos sentados absolutamente todos. Y en esto estamos sentados desde el gobierno hasta el último renglón del tema, alrededor del cual giramos todos, que es el paciente. Entonces todos tenemos nuestro granito de arena alrededor de lo que nos está ocurriendo hoy como sector salud. Entonces partimos de ese punto errado de vamos a regular precios de medicamentos porque hay unos ladrones dentro del sector salud. Y si ustedes ven los artículos, entonces esa es la forma en la que nos tildan. Y vamos a regular, y regulemos aquí, regulemos acá y regulemos allá. Ahora resulta que las IPS resultaron siendo unos intermediarios de medicamentos. Entonces, pues tampoco, no somos intermediarios, esto es un elemento adicional. El doctor Mota lo mencionaba esta mañana muy claramente en su presentación, y decía, este es un elemento clave dentro de lo que nosotros necesitamos como IPS para lograr la recuperación de la salud del paciente, llámese medicamento, llámese dispositivo. Y ese elemento clave surte un proceso de transformación al interior de las IPS, que es el que precisamente ustedes van a ver aquí dentro de este documento, dentro de este estudio de valor agregado. No somos unos meros comerciantes del medicamento, si lo podemos decir en esos términos, sino que se surge un proceso alrededor de cada dispositivo o de medicamento para poderlo llevar al paciente. Entonces, nos dimos a la tarea primero de veamos cuál es el impacto que tiene este tema de regulación de precios de medicamentos y mostremos que nosotros como IPS sí tenemos un valor agregado dentro de esa colocación, que si se compra $1 y se pone a 1.5, eso tiene su razón de ser. Y ahí está, cómo evidenciar el valor agregado de las IPS en la administración del medicamento. El gran contexto que se le dio a este estudio fue, miremos toda la cadena de abastecimiento desde el momento que se toma la decisión de poner X, Y o Z medicamento o dispositivo hasta llevarlo al paciente. Es muy fácil cuando uno ve el valor agregado en la industria manufacturera, porque uno ya sabe que compra X insumo, lo transforma y después tiene otro elemento totalmente diferente, totalmente transformado. Es muy complicado al interior de servicios y entonces lo que estábamos viendo era lo que queríamos ver al interior y lo que se tomó finalmente para el estudio fue esos costos totales en los cuales se incurre dentro de la prestación del servicio para poder transformar ese medicamento y que tenga al final unos desenlaces favorables dentro del sector, dentro del paciente. Esos costos, como ustedes lo ven allí en la diapositiva, entonces están en esos costos directos del proceso como tal de administración, desde que se produce, desde que se concentra, desde que se adquiere, desde que se administra y todo, hasta que se hace la disposición final de esos residuos. El costo de las actividades indirectas que uno tiene dentro de cada uno de estos procesos, tales como las decisiones de adquisición, quienes participan dentro de esa decisión, el médico tratante, el gerente de compras, el administrativo de la institución, todos los que participan dentro de estas actividades indirectas para adquirir ese insumo o ese medicamento, los costos de mantener toda la parte del inventario y toda la logística que tiene ese tema de inventario y los costos financieros del ciclo del negocio y los costos financieros en los cuales se incurre adicionalmente para lograr tener ese… ¿Cuál fue la metodología que se surtió para este estudio? Entonces, primero fue la preparación de ver cuáles eran los pasos específicos de cómo se realizaba ese proceso de compra de este medicamento, de este insumo.
Segundo, se hizo un levantamiento primario y un análisis con las instituciones prestadoras de servicios de la Cámara. Después ya se lanzó una encuesta piloto con las mismas encuestas para hacer algunas correcciones y se hizo ese primer levantamiento primario que ustedes ven allí. Con base en esa información hubo necesidad de profundizar en algunos temas, se hizo ese levantamiento secundario y pasamos precisamente al tema de análisis y presentación. Este es el ciclo que surge de todo el proceso de compra de medicamentos o de compra de dispositivos. Yo creo que ustedes lo conocen muy bien por su experiencia alrededor del tema. Creo que no se justifica que nos frenemos en alguno de ellos. Sí hacer la aclaración alrededor del tema de unidosis, que ustedes lo van a encontrar en este momento alrededor de medicamentos, ya no lo van a encontrar en la continuación de este estudio, pero sí tengamos en cuenta quiénes participan. Entonces está todo el tema que yo le cargo como direccionamiento de la institución y está todo el tema de financiación y de infraestructura que se requiere para llevar a cabo el proceso de administración del medicamento. Hago la aclaración de que es un estudio exploratorio. Para los académicos presentes no puedo darles ningún dato exacto de probabilidad estadística alrededor del estudio, precisamente porque primero, la Cámara no es un universo representativo para todo el sector y finalmente, cuando fuimos a hacer toda la revisión de la información, primero teníamos que sacar algunas entidades que no clasificaban como prestadores. Segundo, las entidades enviaron la información, pero al finalizar solamente nos dimos cuenta que de 5 a 10 instituciones teníamos validez en todas las preguntas, de modo que por esa misma razón, les aclaro, es un estudio más exploratorio que meramente científico, pero nos sirve para darnos clara cuenta de qué está ocurriendo alrededor del tema. Uno de los primeros hallazgos, que independientemente del número de camas, del tamaño de la institución, no encontramos economías de escala para hacer la adquisición de los medicamentos. Y hay una dispersión total alrededor de esa adquisición. Ustedes siempre lo van a encontrar, allí hay un avisito a mano derecha que dice entre logísticos y asistenciales cuál es el costo. Ahorita en la siguiente diapositiva lo van a ver más desagregado. Y como prácticas comunes sí se encontraron el tema de la unidosis, el tema de las mezclas, el tema de la consignación por parte de las empresas dentro de las instituciones y el tema de algunas compras centralizadas para algunas de ellas. Los resultados, y es básicamente de cada 100 pesos que la institución gasta en el tema de compra de medicamentos, oscila entre 50.9 y 85.1 de valor agregado por los costos que vamos a ver ahorita desagregados. En lo logístico se está yendo alrededor del 38% que ustedes ven ahí. En el tema de asistenciales se le carga la mayor cantidad a ese 50, 80 que ustedes ven de valor agregado y el 2% obedece a temas financieros. Y aquí está precisamente cuáles son los ítems, posiblemente no alcancen a ver en su totalidad, pero estos son los elementos que le están cargando ese valor precisamente a la administración del medicamento dentro de los pacientes, para llevarlo al paciente. Y ahí están todos los procesos que tienen que ver con llevar el medicamento desde el sitio donde se almacena hasta la cama, desde toda la parte administrativa y todo el gasto asistencial que hay que realizar desde la institución para administrar el medicamento, incluyendo auxiliares de enfermería, incluyendo toda la tecnología, incluyendo todo lo demás, y todos los elementos administrativos que ustedes ven alrededor del tema. Creo que uno totalmente representativo y sobre el cual nos hemos basado, y creo que le hacíamos énfasis en este punto también a Javier cuando le hicimos la presentación, el ministro esta mañana lo mencionó, no se trata de un tema de marcha atrás alrededor de precios de medicamentos ni de regulación. No se trata de que borrón y cuenta nueva y que lance para atrás todo lo que se ha hecho alrededor de medicamentos y de regulación, no. Se trata más bien de que tenga en cuenta todos los elementos y todos los eslabones de la cadena para que cuando uno encuentre estos análisis, para que cuando uno encuentre estas cifras, tenga en cuenta por qué razón en el momento que una IPS le carga un valor adicional a un medicamento está solucionando un tema detrás de sí. Y
Y hay uno, por ejemplo, aquí relacionado con el tema de unidosis. ¿Qué tanto le estamos agregando nosotros valor? ¿Qué tanto valor le agrega la unidosis, el llevar ese medicamento al paciente en las condiciones como se establece alrededor de la unidosis como tal? Entonces, cada uno de los que ustedes ven allí, no me detengo en punto por punto, la presentación ustedes la van a tener, pero sí muy importante que todos estos elementos son los que le están adicionando el valor. Segundo punto a tener en cuenta aquí, es totalmente diferente la administración de medicamentos dependiendo del tipo de patología con la que uno esté trabajando. Entonces, no es lo mismo poner una medicina, una aspirina al lado de la cama, que poner un medicamento de alto costo, un anticancerígeno, en una institución ya controlada, en un medio ambiente controlado. Entonces, estos son de los elementos que se llevaron precisamente a Ministerio para que tuviera en cuenta en sus procesos regulatorios toda la cadena y no solo una parte. Estábamos finalizando este análisis y, como Marisol lo comentó, hace un año empezó la angustia alrededor de cuáles son los dispositivos que vienen ahora y se arrancó el tema por el stent medicado. Y a principios de este año, en enero, precisamente salió el tema de la prueba piloto. Hicimos una extensión de nuestro análisis y lo que hicimos fue algo similar a lo que veníamos haciendo en el tema de medicamentos, pero aquí lo que hicimos fue convoquemos a las entidades, a las 8 entidades que nosotros teníamos participando activamente dentro del tema de hemodinamia, hagamos un taller con ellos, preguntémosles si todos esos ítems que ustedes vieron anteriormente de toda esa cadena se aplican para el tema del stent y vayámonos a hacer una recolección de la información, pero más concentrada en un tema de inmersión con las instituciones que en este momento tienen la problemática alrededor del stent. Y posteriormente ya se hizo el análisis de la recolección y de la información. Es casi el mismo flujo que ustedes vieron anteriormente, lo único que sacamos del mapa es el tema de unidosis. Vuelve y juega, es un estudio exploratorio por la cantidad de instituciones que contamos alrededor del estudio y se invitó a las entidades, pero participaron principalmente las 8 que tienen el servicio de hemodinamia. Una práctica común que existe el inventario del stent en consignación y los costos son asumidos como tal por todas las IPS. Y aquí sí se encontró un tema de economías de escala totalmente diferenciado entre tamaño de la institución y la posibilidad de adquisición del insumo, dependiendo de ese tamaño. Y los resultados finales mostraron esto, que de cada 100 pesos incluidos, dependiendo del tipo de institución, de su nivel de complejidad, entre el 15.6 y el 26% son valores añadidos a lo que se encuentra. Y aquí está el mismo gráfico que veíamos con anticipación, el promedio es del 17.67% alrededor de ese añadido de lo que cuesta como tal el dispositivo. Y vuelve y aparecen todos los ítems, el tema de depreciación, el tema de capacitación, la vigilancia que hay que realizar dentro del escenario donde se hace el almacenamiento, en fin, todos los puntos que ustedes ven alrededor de este tema. No tenemos puntos específicos como en el anterior de esos valores añadidos, por ejemplo el de unidosis, pero sí los tenemos desagregados en otros puntos acá. Bueno, aquí se fue un tema de… perdón. Les había mencionado el error de hacer una regulación sin tener en cuenta todos los actores del sistema lleva a esta falta de entendimiento de por qué un actor toma las decisiones que toma en un momento determinado. Y resulta que cuando las entidades, las IPS, van a hacer un proceso de negociación con el asegurador, tienen unos elementos que están totalmente regulados por manuales, y ustedes lo ven allí, la estancia, honorarios médicos, derechos de sala, material médico quirúrgico, ayudas diagnósticas, entre otros. Y hay elementos que no están regulados, como son el tema de medicamentos y algún material médico quirúrgico. ¿Qué se veía previo a la realización de este análisis? Que en los últimos 10 años el tema del IPC había crecido al 100%, 106%. El tema de IPC Salud estaba creciendo al 126%. La UPC venía creciendo alrededor de un 80%. Y las tarifas con las cuales se estaban comprando estos servicios
no sobrepasaban del 50-60% dependiendo del nivel de negociación y de la posibilidad de negociación de la IPS con la EPS. Ese bache que tenemos todos los años, los salarios se ajustan precisamente con el tema de IPC, todos los años se ajustan servicios con IPC, todos los años se ajusta todo lo demás con tema IPC, pero resulta que nuestros ingresos no iban creciendo a ese ritmo. Ese bache era precisamente el que se venía cubriendo alrededor de cierto tipo de medicamentos y de material médico quirúrgico. Hago la aclaración, sí, es un error posiblemente de concepción de entrada, pero es un error que nos está ocurriendo mundialmente. Esto no es un tema exclusivamente de Colombia y ustedes lo pueden encontrar en el estudio de Kaplan y Porter alrededor precisamente del valor agregado de la atención en salud. Y esto está documentado en toda la información científica, toda la literatura científica. Entonces, ese era el tema que estaban apalancando las IPS alrededor de lo que no se lograba hacer con respecto a lograr cubrir sus costos anuales por no tener el ingreso apropiado. Esto nos llevó precisamente a lo que les mencionaba anteriormente. Hagamos un análisis con la experiencia del sector energético y mostremos cómo utilizando otro tipo de metodologías hubiéramos podido llegar a esto y cómo si nosotros necesitamos mostrar el crecimiento sectorial que debemos mostrar para ser un sector que logre la renovación tecnológica y científica, debíamos mostrar un crecimiento totalmente diferente. Entonces, las premisas para ese análisis fueron, uno, que debemos ser sostenibles financieramente. Segundo, que el sector privado tiene que garantizar un retorno para los accionistas. Y creo que ese es otro de los temas que debemos quitarnos también de la cabeza, esa falsa concepción de que por qué hacer recursos dentro del sector salud. Estos son, pónganlo en esos negocios, entre esas comillas, estos son negocios que deben ser productivos precisamente para lograr la salud de la población y deben ser rentables para lograr esa renovación científica y tecnológica que se requiere. El sector público debe ser rentable adicionalmente, pero una rentabilidad que muestre un tipo de excedentes o que demuestre una rentabilidad social diferente para poder invertir en ese recambio tecnológico. La metodología del WACC es la metodología que se utiliza como para evaluar la rentabilidad mínima esperada del patrimonio invertido de los accionistas. Y ustedes la encuentran ya en muchas, cuando se va a hacer los due diligence y cuando se va a hacer valoración de empresa. Esta es precisamente la metodología utilizada para saber si uno invierte en cierto tipo de negocios específicos. Y es donde la población, donde el inversionista decide, me voy al sector comercio, me voy en el sector salud, me quedo en petróleo, y aquí es donde la gente toma la decisión y nosotros sí necesitamos aceptar esos inversionistas que están llegando al país y que están llegando de otros sectores. La muestra que se tomó para esta evaluación fueron 27 IPS ambulatorias entre hospitales públicos y privados, pertenecientes también a la Cámara, y de los que pudimos obtener información directa a través de, ya fuera Superintendencia Nacional de Salud o de la Superintendencia de las Supersociedades, perdón. Y otro elemento, este estudio se amplió posteriormente con información de la Superintendencia Nacional de Salud y vimos que los resultados fueron muy parecidos. Y ya está lo que les mencioné ahí alrededor del sector energético. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la utilización de este WACC? Primero, reconoce la tasa de retorno justa que deben de recibir los inversionistas alrededor de la inversión. Segundo, es la tasa mínima de rentabilidad que deben producir los activos de la empresa. Toda esa capacidad instalada definitivamente tiene que estar retornando. El nombre con el que se lo conoce es esa tasa mínima requerida de retorno y para el cálculo como tal lo que toma es la estructura financiera de la empresa, el costo de la deuda de la empresa y el costo del patrimonio. No hago mayor alusión a lo que ustedes ven allí, porque precisamente el experto en WACC ya conocerá precisamente qué es lo que tiene que evaluar de sus obligaciones financieras, qué es lo que tiene que evaluar con respecto al patrimonio y qué es lo que tiene que evaluar frente a todas las variables que se presentan alrededor del tema. El análisis de WACC nos dio inicialmente como sector alrededor de 13%. Y la tasa de retorno, la tasa de rentabilidad mínima nos dio alrededor de 7%.
cifras que de pronto pueden sonar totalmente frías en un contexto, pero lo importante de eso es ver cómo ese WACC del sector para los prestadores me puede significar que un inversionista en un momento determinado deje el recurso con nosotros o se lo lleve a otro sector. Y si nosotros estamos pensando en cómo nos proyectamos como sociedad y cómo nos proyectamos hacia la salud de la población, debemos pensar precisamente que el que cree en nosotros va a esperar también un retorno de esa inversión que tiene con nosotros. Segundo, el análisis fue hecho para sector público y sector privado y nos da algo muy similar. El hecho de que el uno pague impuestos, el otro no, ese tema se aborda por los otros elementos presupuestales de cada una de las entidades, pero nos sirve para que tengamos en cuenta qué retorno nosotros debemos darle a las entidades y a los que creen como tal dentro del sector salud. Cuando uno ve la información de los dos estudios, los resultados de los dos estudios, las conclusiones que uno puede esperar precisamente son estos elementos que tiene aquí. Primero, y creo que hay que hacer también la aclaración, hoy estamos en una relación totalmente monetarizada entre el asegurador y el prestador y entre todos los eslabones de la cadena. Y creo que la semana pasada, que hacíamos una visita a Pasadena con algunos de los miembros que están aquí en la sala, veíamos una de las premisas en las visitas fue yo cuido, perdón, yo la leo porque se me olvidó exactamente yo cuido mis costos y los gastos porque cuido mis pacientes. Y resulta que nosotros nos estamos olvidando de esa parte fundamental alrededor de la cual giramos. Si nosotros estamos concentrados en el paciente, les aseguro que podemos hacer las alianzas perfectas entre industria, entre asegurador, entre prestador y logramos manejar ese tema de no-POS y logramos manejar ese tema de sistema de seguridad social de una forma muy diferente. El hecho de no vernos en una cadena tiene esos impactos que ustedes ven allí. ¿Qué va a hacer como medida siguiente el prestador en el momento que ya no tiene ese ingreso por esos costos marginales alrededor de medicamentos? Pues voy a jugar una tarifa, la voy a negociar de una forma diferente con el asegurador y el asegurador de una vez la va a cargar contra la UPC. Y la UPC va a tener un ajuste directo y va a tener una repercusión directa sobre el tema de cotización. En el momento que el Estado diga necesitamos ajustar UPC por otra vía y con otros recursos. Y en el momento que nosotros hablamos de mayores recursos de cotización, estamos hablando de una financiación general del sistema y estamos hablando de cuánto les vamos a pedir a sus empresas precisamente por concepto de cotización adicional o de impuestos adicionales para el sistema de seguridad social en salud. Entonces es una cascada que nosotros no podemos perder de vista, porque cualquier decisión que en un momento determinado, y hago la acotación en este momento, por ejemplo, a la resolución que mencionaba el ministro en esta mañana, la 1479. Si nosotros hoy vemos, listo, le estamos devolviendo la responsabilidad al que le compete. Ente territorial, encárguese de lo que le compete a usted frente al régimen subsidiado. Pero una decisión que tomada con una buena fe termina implicándonos a todos los que estamos hoy sentados aquí, que no vamos a tener el retorno de los recursos y que podemos entrar a torpedear precisamente la posibilidad de que un prestador le haga un proceso de asistencia por telemedicina o a distancia o como querramos a un asegurador que está en una zona deprimida y que tengamos la posibilidad de que ese paciente no venga a la ciudad, sino que lo atendemos por unos medios diferentes y que a ese paciente que finalmente resulta llegando a la capital o a alguna de las instituciones de alta complejidad, no tengamos la posibilidad de brindarle los recursos que hay que ponerle porque tenemos un tercer pagador que no va a estar en línea con lo que nosotros necesitamos dentro del sistema. ¿Qué valor agregado tendríamos alrededor de la unidosis? Y creo que es el tema que nos queda ahorita planteado dentro del Ministerio de Salud y dentro de la sala para que veamos cómo logramos hacer unas presentaciones comerciales diferentes dentro del tema de medicamentos que se ajusten a lo que nosotros necesitamos. Si la dosificación dice
28 tabletas, pues que el blister venga por 28 y no que venga por 35 ni que venga por 40. Y lo mismo tenemos que hacer dentro de nuestras instituciones. Y el tema de diferencial por tipo de patología y de medicamento, que no es lo mismo lo que hablamos ahorita, aplicar este medicamento al lado de la cama de una aspirina como un medicamento oncológico. Entonces yo creo que, para cerrar, fundamental que nos veamos dentro de esa división de cadena. El doctor McMaster también lo mencionaba esta mañana, ya se empieza a vislumbrar cómo la ANDI puede empezar a hablar ya no solamente por los prestadores, ya no solamente por los aseguradores, ya no solamente por el tema de dispositivos o de farma, sino tener una visión conjunta del sistema en la que traigamos al mismo empresario a ser partícipe de todo lo que debe ser el sistema de seguridad social y el impacto que puede tener el no cuidar estos eslabones de la cadena dentro de toda la economía nacional. Muchísimas gracias y eso era lo que queríamos compartir. Ahora sí. Muchas gracias, doctor Jurado, por su presentación. También muchas gracias a la doctora Nelcy. Después de escuchar estas presentaciones y también la de la doctora Marisol y la presentación del señor ministro de Salud, pues quedan siempre en estas reuniones muchísimas preguntas. Muchas de ellas no tendrán respuesta final, pero algunas de ellas sí vale la pena plantearlas desde el comienzo. En alguna de las afirmaciones de la muy interesante presentación del doctor Jurado, mencionaba cómo se están presentando o se habían venido presentando distinto tipo de análisis desde la óptica de dispositivos, la óptica de medicamentos, la óptica de las IPS. Parece claro, como también lo mencionaba la doctora Nelcy, que no hemos logrado conseguir una buena integración de esfuerzos al interior del sistema de salud. Doctora Nelcy, usted que ha estado trabajando con EPS que han sido entidades muy criticadas y que al mismo tiempo dependen completamente del resto del sistema para su actividad, ¿cómo visualizaría la posibilidad de una mejor integración entre los distintos actores del sistema? Bueno, yo creo que desde hace un tiempo para acá hemos estado defendiendo, y es normal, defendiendo los intereses particulares. Pero creo que deberíamos hacer una reflexión poniendo, tal vez no entendemos el papel de cada uno de nosotros en toda la cadena de prestación del servicio de salud. ¿Cuál es el papel de las EPS? ¿Cuál es el papel de las IPS? ¿Cuál es el papel de las autoridades, de la industria? Y nos llenamos de algunos mitos, algunas leyendas urbanas que no se precisan muy bien realmente. Creo que se ha hecho carrera que la EPS es un intermediario que no agrega valor. Puede ser. Pero ¿qué tal si miramos un poco cuál es el papel de la EPS? Pues según la ley, puede que no lo hayan hecho adecuadamente y que nos toque mejorar en ese aspecto, pero tiene un papel fundamental y es el de articular toda la prestación de servicio, de hacer una gestión del riesgo integral de salud. Yo participé, tuve la fortuna de participar, a veces me da miedo decir, pero la fortuna, en el diseño de la Ley 100. El nombre de entidades promotoras de salud fue muy discutido. No es una entidad aseguradora, no es una entidad prestadora.
es una entidad, tampoco es una empresa, es una entidad, eso tiene unas connotaciones distintas, y es una promotora. Promotora era, en nuestra idea, la que lideraba el proceso de atención, de la promoción, de la gestión de todo el proceso, desde la promoción hasta la atención de alto costo. Y debía partir de una cosa muy importante, y era un buen sistema de información que le dijera cuáles son todos los riesgos que puede sufrir una persona en todo su proceso de vida, digamos, clasificarlos, ver cuáles puede intervenir, cuáles no, cuáles son un hecho. No, el que no los puede intervenir no significa que no los atienda. Ese es su valor agregado. Yo creo que tenemos ejemplos buenos de EPS que están haciendo su tarea y tenemos que ponernos un poco en los zapatos de ellas. También tienen que hacer el papel de malos. Las aseguradoras, si las llamamos aseguradoras, en todo el mundo hacen un papel de malo. Entonces, poner de acuerdo a todos implica ponerse en los zapatos del otro, para empezar. La IPS también tiene su propia dinámica. También la promoción y la prevención tampoco parece ser su objetivo. Ellos necesitan atender, esa es su función, ese es su negocio, si lo quieren ver de esa manera, que no es malo, por supuesto, es muy bueno. Tenemos que ponernos todos en los zapatos del otro y a partir de ahí empezar a poner algunas cosas en común. Primero, yo sí creo que el eslogan que puso Marisol es la clave. ¿Cómo vamos a trabajar por el paciente? Incluso el mismo paciente o los mismos afiliados. Esa es una premisa. ¿Cómo hacemos las cosas para mejorar la atención de los pacientes, de los afiliados? Y segundo, creo que tenemos que tener conciencia de que esto vale. Que un derecho sin recursos no hay derecho. Que si desperdiciamos, que si no hacemos la tarea bien, yo puedo como industria así, a mí no me importa. El médico dice, pues algunos les he oído, algunos no todos, algunos sí tienen más conciencia. Creo que la mayoría tienen más conciencia. El problema de la plata no es mío, sí, también es suyo. Porque si usted se gasta toda la plata en el paciente que tiene enfrente, ¿qué hacemos con los 100, 1000, millón que viene detrás? Entonces, el acuerdo entre los actores implica, primero, ponerse en los zapatos del otro. Segundo, establecer unas reglas o unos parámetros básicos para empezar una negociación. Uno, ¿cómo hacemos lo mejor para los pacientes con los recursos que tenemos? Recursos no solamente financieros, humanos, físicos, o sea, pretender incluir una tecnología de alto costo para todos los pacientes en todo el país implica otras cosas, transporte, bueno, todo eso hay que medirlo. Como decía Carlos, yo cuido el costo porque cuido a mi paciente. Entonces, a partir de esas dos premisas, entonces sentémonos a ver cómo trabajamos todos en conjunto en lugar de cómo peleamos entre todos. Muchas gracias, doctora Nelcy. Doctor Jurado, en las últimas actuaciones relacionadas con política de precios de parte del Ministerio de Salud y sus equipos de trabajo, han venido de alguna manera interpretando que la política de precios es casi equivalente a control de precios. Cuando uno mira con algún detalle las normas que hay sobre ese particular, realmente no es así. Tal vez usted lo decía, el control de precios no necesariamente es la política de precios, sino una parte en la medida en que no se pueda conseguir algo diferente. ¿Cómo cree usted, a partir del conocimiento que tiene de lo actuado en materia de medicamentos,
de lo poco que se ha actuado, pero ya con relación al estén en dispositivos, ¿cómo visualiza usted el desarrollo de una política de precios que de alguna manera sirva para articular de una forma integral la actuación de muchos partícipes en la cadena de valor del sistema de salud? Está complejo el asunto, pero creo que me voy más bien, quiero irme más atrás. ¿Y qué modelo de atención tenemos hoy en el país? Y posiblemente, ¿cuántas IPS tenemos hoy en el país? Hay modelos de atención. ¿Y cuántas EPS de salud, cuántas EPS existen en el país? Hay modelos de atención. ¿Y cuántos entes territoriales hay en el país? Ahí tenemos otros cuantos modelos de atención, otros tantos modelos de atención. Eso nos lleva precisamente a que no vayamos en línea con la premisa esta que estábamos hablando: yo cuido mis costos porque cuido mis pacientes. Si nosotros hacemos más bien un tema de un trabajo articulado conjunto, en donde primero le quitemos el miedo, le perdamos el miedo desde el prestador de servicios al tema de gestión del riesgo. Ojo, no se trata de que nos van a transferir el riesgo, se trata de la responsabilidad que tengo yo como prestador frente a esa atención del paciente. Yo tengo unas estadísticas que ya me están mostrando una realidad del paciente. Segundo, la responsabilidad que tiene Pharma y dispositivos frente a ese mismo paciente. Tengo una identificación perfecta de la población que está consumiendo mis insumos, mis medicamentos, mis dispositivos. Y con esa información clara desde todos los eslabones, el asegurador pues ni se diga, con esa información clara desde todos los eslabones podemos articular una atención totalmente diferenciada, totalmente diferente de la que hoy tenemos, en la cual posiblemente no haya necesidad de llegar a una regulación de esos precios de medicamentos, porque estaríamos atacando el tema con mayor anticipación y estaríamos evitando precisamente que el paciente llegue a unas condiciones extremas en las cuales está llegando hoy. Serían muy contados, pongámonos en una figura idealista y una figura hipotética positiva, ideológica, algo maravilloso en lo que pudiéramos lograr hacia adelante, que logramos todos los temas de promoción y de prevención y promoción, logramos interceptar a la población, logramos mantenerla en unos estadios totalmente sanos, que cuando lleguemos al punto de otorgar al paciente las tecnologías que se requieran en un momento determinado, no estemos peleando, no estemos preocupados por cuánto me va a costar, porque tenemos una articulación entre nosotros. Entonces yo creo que la medida como tal de intervención la veo desde tal como lo mencionaba ahorita, complicada porque fue enfocada desde una perspectiva de, ojo que en el sector salud se nos están quedando con los recursos y en algunos sectores se nos quedan más con los recursos. Y desde esa perspectiva se empezó a regular en cada uno, se empezó a regular en un eslabón y afectó a todos los demás eslabones, pero sin tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo en los demás eslabones alrededor de ese mismo problema. Entonces, yo lo vería hoy, primero, las estadísticas existen, los que se están saliendo de esos rangos, si en algún momento lo hablamos con el ministerio, existe un rango alrededor del cual se mueven los profesionales, se mueve la industria, se mueve el prestador. Llame al orden al que se está saliendo de esos rangos, y si definitivamente todo el mundo se está saliendo del rango, tengo que intervenir, ahí algo está pasando. Si la comparación internacional me dice se está saliendo totalmente del rango, algo tenemos que hacer. Pero si yo me estoy moviendo dentro de ese rango, dentro de esa oscilación de todos los usuarios, de todo lo que regularmente están pidiendo los usuarios y dentro de los precios que el sistema estaría en condiciones de dar, posiblemente no haya necesidad de llegar a una regulación tan estricta. Hay que hacer estudio alrededor de muchos de los temas tecnológicos que vienen, pero creo que tomo también otro de los temas que mencionó ahorita
que mencionó Nelsi, y es hagamos unos análisis de costo-efectividad en la práctica diaria. Y me gusta mucho el término, porque es que cada caso es totalmente individual y la tutela, así como es individual, así como se otorga uno a uno, no puedo hacer de una vez jurisprudencia de que todos los casos que me lleguen alrededor de este medicamento o de este dispositivo se van a tratar de una forma similar. Hagamos esa costo-efectividad de ese análisis, caso por caso, mostremos qué es lo que está ocurriendo en esa individualidad de esos pacientes y mostremos con resultados si hay necesidad de llegar a una intervención estricta por parte del Estado. En algunos casos posiblemente no habrá necesidad de hacerla, en otros sí, pero yo vuelvo y enfatizo en que necesitamos trabajar conjunto entre todos los actores del sistema para ver cómo extendemos los recursos que hoy tenemos del POS para lograr ejecutar otras actividades. Muchas gracias, doctor Jurado. Doctora Marisol, usted última, pero no por ello la menos importante, ha liderado pues la Cámara de Dispositivos y en el grupo de dispositivos pues han venido viviendo la experiencia más reciente en materia de control de precios con el tema del stent medicado y su plan piloto. Sabemos que aparte del stent medicado, sus afiliados pues son un grupo plural, diverso y muy relevante. Vemos el tiempo que ha tomado el análisis primero para llegar a las definiciones del piloto de stent medicados y ahora el tiempo que ha tomado poder llegar a una evaluación objetiva respecto de ese producto. ¿Cómo visualiza usted el desarrollo de una política de precios de mediano plazo que incorpore no solamente un producto, sino que pudiera ser útil para el buen desarrollo de todo el sector de dispositivos? Bueno, muchas gracias, doctor Augusto. Yo creo que serían tres aspectos fundamentales. Primero, el reconocimiento de las características del sector. Cabe anotar que el sector de dispositivos médicos es multidiverso. De hecho, hay tres grandes grupos que nosotros hemos logrado identificar. Uno son los reactivos de diagnóstico, los otros son los equipos biomédicos y los últimos serían los insumos y dispositivos en general. Cada uno de esos subsegmentos de mercado tiene un comportamiento y unas características propias muy disímiles. En tanto que cualquier política pública, sea de precios o de otra temática, necesita el reconocimiento explícito de cada subsegmento, de cada característica de los productos. No puede haber una visión generalizada de un sector como un sector homogéneo porque desconocería las características propias del sector. Creo que ese es el tema fundamental. Lo segundo es que debe ser muy claro la necesidad de recolección de la información. La información es vital para la toma de decisiones. Y la última es tener claridad en los criterios de priorización o reglas de juego. No puede ser que se generen reglamentaciones por pilotaje de productos, generando nerviosismo e incertidumbre entre el sector. Creo que tiene que haber unos criterios muy claros, un marco de política estructurada que reconozca las características del sector para avanzar en una verdadera política y regular donde tenga que regularse. No necesariamente tendría que regularse como lo han señalado mis anteriores conferencistas, sino que tiene que haber una claridad meridiana de dónde, en qué y cómo se debe regular. Muchísimas gracias, doctora Marisol. Había preguntado si alcanzábamos con el tiempo a abrir el panel para que algunos de los asistentes pudieran formular algunas preguntas o plantear algunas inquietudes. Desafortunadamente me dicen que no tenemos mucho tiempo, pero no sé, doctora Marisol, si veo que hay alguna inquietud en el foro, si podemos permitir un par de intervenciones. ¿Estarían de acuerdo los organizadores? Muy bien, entonces 3 preguntas, por favor. La primera, que veo una mano levantándose por allá. Muy buenas tardes a todos los
los presentes y especialmente a la mesa pues, de ponencia. Tengo una breve pregunta. El foro ha sido muy interesante desde el punto de vista empresarial y más con el eslogan que es la tecnología al servicio del paciente. Todos sabemos que la ley 100 de seguridad, que actualmente rige los destinos del país, abrió las puertas para la privatización. Personalmente no estoy en contra de la privatización, me parece que es algo democrático. Pero hoy durante el foro he visto mucha preocupación por parte, lo digo con mucho respeto, del sector empresarial frente a las finanzas, como proveedores, que es válido, eso está bien. Pero como persona afiliada al sistema de seguridad social del sistema privado, me surge esta inquietud y creo que esta inquietud va encaminada a fortalecer el eslogan de hoy, la tecnología al servicio del paciente. Entonces, ¿cómo mejorar la calidad del servicio de la salud al paciente por parte de las IPS en estos momentos? Esta pregunta va dirigida al doctor Carlos Jurado. ¿Cómo mejorar ese servicio de calidad al paciente? Porque para nadie es un secreto, y usted lo decía, doctor Jurado, que es un sector que a la fecha de hoy, tenemos que ser realistas, es muy criticado en la gran mayoría por nosotros los afiliados. Muchas gracias. Doctor Jurado. Bueno, primero arranco haciendo una aclaración y creo que el doctor McMaster esta mañana la tocó. Estamos en el sector de acuerdo público-privado más grande que tiene el país. Entonces es un sistema de seguridad social que no es privado, es el sistema de seguridad social en salud del país, que tiene una delegación por parte del Estado hacia una participación de unos actores privados, con unas condiciones que rige, unas condiciones que fija como tal el gobierno, unas condiciones a las cuales nos atenemos todos los que estamos aquí sentados. Entonces yo creo que primero ese tema, cumplimos con una delegación constitucional que en este momento está establecida. Segundo, quiero llamar la atención sobre, sí, sabemos que hay una cantidad de quejas alrededor de muchos temas, pero creo que son muchos más los elementos positivos que muchas veces rodean el tema del sector que los que nosotros conocemos alrededor de lo negativo. Quiero llamar la atención en uno. La semana antepasada salió el informe de América Economía de las 42 empresas más reconocidas en Latinoamérica alrededor de su calidad en la prestación de servicios. Y resulta que el 51% de esas empresas están aquí en el país. Entonces, es un tema de reconozcamos precisamente esas entidades que nosotros tenemos hoy aquí, que se empiezan a mostrar internacionalmente, que tienen ya un reconocimiento, que tienen un tema de figuración en cuanto a publicaciones científicas, en cuanto a figuración en ranking, en cuanto a figuración a cumplimiento de estándares internacionales, en la medida que estamos trayendo acreditaciones internacionales al país para mostrar precisamente ese tipo de calidad que se está ofreciendo. Segundo, el reconocimiento, por otro lado, el reconocimiento que se está otorgando a estas entidades cuando vienen aseguradores internacionales y dicen, miren lo que están haciendo los prestadores de Colombia, miren lo que están haciendo las clínicas del país en la prestación del servicio de salud, y creo que la tecnología que hoy está sentada precisamente aquí en la mesa, incluyendo la tecnología de Pharma, nos sirve para mostrar que son instituciones que van a la vanguardia. Tenemos que mejorar muchos aspectos, estoy totalmente de acuerdo, y hay unas entidades en las cuales definitivamente capacidad resolutiva no hay. Estamos hablando de un primer nivel de atención que está totalmente abandonado, y por esa razón aplaudo el tema que mencionaba esta mañana el ministro de Salud alrededor del modelo de atención. Si nosotros hoy tomamos esos 4 pilares que tiene establecidos el modelo de atención, le aseguro que además de tener ese elemento que hoy ya tenemos institucional, hospitalario, vamos a tener esos elementos adicionales en ese primer nivel de atención y extrahospitalariamente previos a que llegue el paciente a las condiciones de nuestras instituciones para poder brindar una mejor atención. Le puedo garantizar que muchas de las instituciones que hoy están en el país
están haciendo unos esfuerzos adicionales por un crecimiento. Todas las instituciones que ven el país hoy están en crecimiento en infraestructura, en adquisición de nueva tecnología, y eso es precisamente lo que nos transfieren a los usuarios como tal del sistema. Entonces yo creo que tenemos ahí una respuesta por parte de todos estos prestadores de quererle jugar a la calidad y de quererle jugar a un sistema con el cual tenemos una responsabilidad y sobre todo con el paciente al cual le debemos la razón de ser de la institución. Gracias, doctor Jurado. ¿Alguna otra inquietud de parte de los asistentes? Oprima la importancia de salir a almorzar. ¿Ah? Muy bien, pues les agradezco muchísimo a todos. Quiero destacar tal vez dos elementos de importancia. Uno, la relevancia de entender que el esfuerzo es un esfuerzo colectivo, y segundo, la tónica de diálogo y de comunicación que hoy ha comenzado a existir, no hoy, sino desde hace ya un tiempo, entre el sector público y el sector privado en función del sistema de salud. Creo que eso ha mejorado muchísimo. El ministerio no lo puede hacer solo, el sector privado tampoco. Bien lo dice el doctor Jurado, es tal vez la alianza público-privada más importante que existe en Colombia. Quedémonos con ese mensaje. Les agradezco mucho a los panelistas y a todos ustedes su atención. Muchas gracias.